Gloria al Cordero. Siempre que mis hermanos cantan esa cadena de coros, me acuerdo de mi niñez y me gozo. Yo sé que usted se ha gozado. Gloria a Dios. Así que en esta hora no vamos a perder el tiempo, vamos a ir directo a la palabra. Primeramente le doy gracias a Dios por este privilegio, porque ha tocado el corazón de mi pastor para poder exponer esta palabra, sabiendo que el subir al frente es una responsabilidad tan grande que yo sé que todos los que Dios nos ha dado esa oportunidad por gracia y misericordia de Él, sabemos que estar aquí al frente no es fácil, pero lo hacemos para la gloria y honra de su nombre. Así que le voy a pedir, hermano mío, que me acompañe a la segunda carta de Pablo a Timoteo y que me acompañe al último capítulo, que es el capítulo 4, gloria a Dios, y que me pueda acompañar del versículo 1 al 4 y que se ponga de reverencia ante la palabra y que pueda responderme con un amén cuando la tenga. Gloria a Dios. Gloria al Cordero. Y si usted la tiene, contésteme con un amén y vamos a esperarnos. Tenemos un buen tiempo para exponer esa palabra. Gloria a Dios. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 4 vamos a leer. Todavía démosle tiempo a nuestros hermanos que están buscando. Vamos a esperar. Gloria a Dios. Y así a todo aquel que está en la transmisión, que Dios bendiga su vida de igual manera, porque si no tiene acceso a lugares como estos, que esta palabra también sea de bendición para cada uno de ellos. Gloria a Dios. Si la tenemos, me puede contestar con un amén, con un fuerte amén, hermano. Gloria a Dios. Así que le voy a pedir que leamos esta palabra, solo son 4 versículos, para la gloria de Dios, Padre, Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Y dice Pablo hablando con Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Gloria a Dios. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y el último, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Gloria a Dios. Así que, hermano, pongamos en las manos de Dios esta hermosa palabra y que sea Él hablando a la vida de cada uno de nosotros en esta hermosa hora. Poderoso Dios de la gloria, en esta hora, Señor amado, nos hemos reunido en este hermoso lugar, Dios mío, para poder primeramente darte la honra y alabanza, Dios mío, a través de esos cánticos hermosos, Señor. Gracias, Padre amado, por reunirnos en este lugar, porque sabemos, Dios mío, que nuestra necesidad no es material, Señor amado, sino espiritual, Padre, para que nuestras vidas sean transformadas cada día, Señor amado. En el nombre de Jesús te pedimos en esta hora, Padre, que seas tú hablando a la vida de cada uno de nosotros, Señor. Padre, tú sabes, Dios mío, que yo solo soy un siervo inútil, Dios mío, en tus manos. Y lo único, Señor amado, que esperamos, Señor, que esta palabra pueda hacer en nuestras vidas es un cambio interno primeramente, Padre, para gloria y honra de tu nombre, Señor amado, te lo pedimos. Abre, Dios mío, nuestros oídos espirituales, que haya reverencia en cada uno de nosotros en este lugar, comenzando desde el más pequeño, Dios mío, hasta el más grande, y que tu palabra sea, Dios mío, lo que habla en nuestras vidas, que no sea yo, Dios mío, hablando por mi propia cuenta, sino que seas tú, Dios mío, por el poder de tu Espíritu Santo, hablando, Señor amado, a la vida de cada uno de nosotros. Padre, en esta hora te damos la gloria y la honra, Dios mío, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermano, para comenzar, primeramente me gustaría dejar clara una cosa, que a lo largo de la historia, la iglesia cristiana, ahora cuando me refiero a la iglesia cristiana, me refiero a la iglesia universal, no me refiero al grupo de hermanos que estamos reunidos en este lugar, porque si usted y yo sabemos, la palabra que se usa para iglesia es congregación, no es el edificio, no son las 4 paredes, somos todos los que hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Así que cuando hablo de la iglesia, estoy hablando de toda la iglesia en todos los países. Y esa iglesia ha estado y seguirá siendo aborrecida, atacada y perseguida, como lo ha sido desde sus comienzos por querer predicar la verdad de la palabra. Ahora déjeme decirle que no le quiero decir de mala manera, pero se lo quiero decir realmente como es. Es una mala noticia porque esto va de mal en peor.
Entre más nos acercamos a los tiempos finales, ahora yo no le puedo decir cuándo va a venir el Señor, porque su palabra dice que ni Él lo sabe. Pero ahora yo le puedo decir que nos preparemos, pero mientras estemos en este mundo, esa maldad va a seguir avanzando y la verdad de la palabra se va a dejar de predicar poco a poco. No se me asuste, es la verdad, y si usted no se asusta, pues sigamos adelante en el nombre del Señor. Así que en el mundo entero, usted y yo vemos que el sistema que hay en este mundo va en contra de la iglesia. Si usted es cristiano y usted está en contra de lo que la gente en el mundo aprueba, usted sabe que usted va a ir en contra de eso. No porque yo lo diga, no porque eso lo diga un predicador, sino que porque la palabra de Dios se lo va a decir. ¿Por qué vamos a decir que no? Porque la palabra tiene que ser la autoridad máxima de cada uno de nosotros. Le pongo un ejemplo. Un país soberano tiene una constitución. La constitución está hecha de reglas, de reglamentos, mejor dicho, para que ese país, esa ciudadanía siga esas leyes. En este país tiene 10, no sé cómo se dice en español, pero tiene 10 leyes. Y la primera es la libertad de hablar. Usted tiene la libertad de decir lo que usted quiera. Pero ahora, de acuerdo a lo que es cristiano, usted y yo tenemos una constitución y esa es esta bendita palabra. Gloria a Dios. Así que lo que el mundo apruebe, usted no lo va a aprobar nuevamente, porque la palabra lo dice. La constitución que tenemos cada uno de nosotros. El mundo va a ir en contra de la iglesia. Lo que el mundo ve como bueno, nosotros lo vemos como malo. Pero déjeme decirle que vivimos en un mundo donde lo que está fuera del sistema ha entrado a la iglesia, y lo que ha entrado a la iglesia es que nosotros en la iglesia muchas veces aprobamos lo que el mundo aprueba, pero no aprobamos lo que Dios aprueba. ¿Por qué? Porque hemos abandonado la palabra. Cuando usted abandona lo que la palabra dice, usted vive de su manera o usted vive a la manera que usted quiere. Yo puedo ser uno de ellos. Yo puedo decir, sí, aquí dice esto, pero realmente yo voy a hacerlo como yo quiera. Yo voy a vivir como el mundo. Yo me voy a conformar al mundo. Porque si el mundo aprueba algo, yo digo, pero no tiene nada de malo. Pero cuando vamos a la palabra, realmente podemos ver que tal vez lo que yo pienso o lo que usted piensa no es lo que Dios quiere. El mundo está a favor del aborto. El mundo está a favor de la homosexualidad. Está apoyando tantas cosas que nuevamente se ha metido a la iglesia. Pero la iglesia debe de permanecer firme en lo que es la palabra. Esa ideología se ha metido no solo en la iglesia cercana, en estas iglesias, sino que se ha metido nuevamente en todas las iglesias. Porque se puede comunicar con un hermano y usted puede decir, hermano, ¿qué piensa de esto? Y el hermano le va a decir, bueno, yo no sé. Pero si usted le dice, la palabra dice esto, si es cierto, tenemos que seguir este reglamento. Pero tenemos hermanos que usted les dice, hermano, ¿usted está a favor de esto? Pues no digo, yo digo que no es malo, pero la palabra dice que no. Nuevamente, porque se ha metido, porque poco a poco se puede meter esa influencia en la iglesia. Y eso seguirá sucediendo. Ahora tenemos hombres en el mundo que predican la palabra de acuerdo a su propia voluntad, a su propio beneficio. Tenemos hombres con nuevas revelaciones, hombres que se hacen llamar profetas, hombres que dicen, así dice el Señor. Jehová dice esto, yo te vi en un sueño. Y si nos vamos por ese lado y usted lo compara a la palabra de Dios, lo que este hombre o esta mujer le está diciendo, falsos profetas, no va conforme a la palabra. Yo le preguntaba un día a los jóvenes en la clase y les decía yo, ¿qué pasaba con los profetas del Antiguo Testamento? Yo les decía la razón, o qué pasaba con ellos si eran falsos profetas en el Antiguo Testamento. Dígame usted qué pasa con los falsos profetas en este tiempo. La gente les aplaude, la gente les dice, se equivocó, pero en el Antiguo Testamento un profeta no se equivocaba. Si un profeta hablaba, decía, así dice Jehová, y se cumplía esa profecía. Pero en ese tiempo hay falsos profetas que se suben a estos lugares y hablan la palabra que no es, y hablan a la gente y buscan su información en Facebook y le dice, Dios dice tal cosa, Dios dice esto y aquello. Hermanos, todo está planeado. Tenemos falsos profetas en el tiempo que vivimos y la iglesia se está dejando llevar por esa influencia. ¿Por qué? Porque la palabra no la leemos. Gloria a Dios. Y ese es un gran problema, hermanos. Uno de los grandes teólogos del siglo XX, Martin Lloyd-Jones, dice, sin lugar a duda, todos los problemas de la iglesia hoy y todos los problemas del mundo se deben a una desviación de la autoridad de la palabra.
Ahora en día tenemos un evangelio distorsionado, basado en nuestros propios sentimientos. Tenemos un evangelio que cualquiera puede pisotear la palabra de Dios, hasta los que nos hacemos llamar iglesia, porque la palabra de Dios ya no es nuestra autoridad. Y tristemente el hablar de la palabra se ha vuelto algo que ofende a los demás. Muchas veces, hermano, nos ofendemos porque la palabra se nos es predicada. Pero si la palabra nos dice esto, ahora le voy a aclarar poco a poco. Podemos predicar, pero debemos de predicar conforme a la palabra. Yo no le puedo venir a predicar algo que la palabra dice cuando yo no he entrado en un contexto bíblico para que usted entienda primeramente lo que es el contexto histórico. Yo no le puedo hablar de la palabra de Dios y decirle, esta palabra es para usted. Primero tengo que explicarle qué quiere decir el contexto de la palabra. Yo no le voy a decir, hermano, solo porque aquí dice, alma que pecare, esa morirá. Y usted dice, usted se va a sentir ofendido, va a decir, ¿qué quiere decir este hombre con eso? Usted rápidamente se va a sentir desechado de la presencia de Dios, porque si dice la Biblia que alma que pecare, esa morirá. Bueno, si todos pecamos, al final del día vamos a decir, uy, es conmigo, uy, Dios ya no me quiere. Pero hermano, ahí es donde voy. Vamos a predicar la palabra conforme a como está escrita y vamos a tomar la aplicación verdadera de la palabra para que aplique a nuestras vidas en el contexto verdadero. Porque tenemos predicadores que suben al frente y predican la palabra y no han tomado el tiempo para poder explicarle al pueblo qué quiere decir realmente la palabra. Por eso tenemos una iglesia confundida, porque tomamos la palabra, agarramos un versículo y decimos, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero ¿de qué está hablando la Biblia? ¿Qué realmente quiere decir ese versículo? Toda la Biblia tiene un contexto histórico detalloso, con quién estaba hablando, a quién se refería, pero tomamos la palabra y tiramos la palabra y no sabemos para quién va. Hermano, ese es un problema que tenemos como iglesia. Por eso tenemos un evangelio distorsionado. Ahora, para aclarar a qué me refiero con predicar la palabra, quiero decir que es el concepto que tenemos como hispanos. Que alguien se suba al frente, que alguien nos grite, que alguien nos exhorte, que alguien nos diga esto y aquello y nos enojemos. Ese es el contexto de predicadores que tenemos, que se suben al frente. Ahora no le digo que es malo que nos exhorte un predicador con un tono fuerte. Eso no es malo, hermano, porque hay un énfasis que hacer en la palabra. Pero como hispanos traemos un evangelio de cultura. Así me lo enseñaron, ese es el evangelio que yo vivo. Vivimos con dogmas que son leyes inventadas. Tenemos hombres que predican, esto hay que hacerlo, pero no se nos dice por qué. No tenemos una razón por qué se nos predica la palabra, sino que venimos a imponer y no hemos estudiado la palabra. Por eso hemos entrado a un mundo, el que vivimos, que escuchamos y no sabemos realmente qué se nos dijo. Vinimos a escuchar palabra y solo escuchamos que nos dijeron, no hagas esto, no hagas aquello, pero no se nos dice por qué o con quién realmente estaba hablando la palabra. Gloria a Dios. Así que el predicar la palabra, hermano, es realmente, una vez más, exponer lo que quiere decir el texto que estamos leyendo para poder comprender lo que Dios nos quiere decir y no sacar el texto fuera de contexto para inventarnos un pretexto de algo que la Biblia no dice. ¿Qué sucede cuando no se nos predica bien la palabra? Una vez más, terminamos más confundidos de lo que estamos y no entendemos el mensaje. Hay muchos cristianos que no tienen seguridad de su salvación porque no se les ha predicado realmente la palabra. Porque tenemos un evangelio que solo habla de miedo, 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 miedo. Y no se le habla a la persona por qué tiene que venir a Cristo. Nos da miedo terminar en el infierno. Muchos estamos en la iglesia porque tenemos miedo que un día vamos a parar en el infierno. No entendemos el sacrificio de Cristo en la cruz. Los apóstoles no vinieron al camino para decir, ay Señor, yo no quiero ir al infierno, voy a seguir a este hombre, voy a dejar mi atarraya, voy a dejar mi anzuelo y voy a seguir al Señor. No, ellos sabían que vinieron al camino por una razón, porque entendieron, no porque tuvieron miedo de parar en el infierno. Pero se predica en los púlpitos un evangelio que si no venís a Cristo vas a ir al infierno, hermano. Contexto, para que la gente entienda realmente quién murió por ellos, Cristo Jesús. Así que, una vez más, muchos dudan de su salvación. Hay muchos que no se sienten perdonados porque no se les ha predicado realmente la palabra. Hay muchos que dudan de Dios y sus promesas por estas razones, porque muchas veces tomamos la Biblia cuando hay palabras, hay textos que no son promesas, son principios de la Biblia y los hemos tomado como promesas para el pueblo y nos hemos salido de contexto de la palabra. Gloria a Dios. Así que hay que predicar la palabra y volvernos a la palabra. Y ese será el tema de esta noche. Volvámonos a la palabra, volvámonos al mensaje, volvámonos a la esencia del evangelio. Gloria a Dios.
Ahora, hermano, ¿quién es el primer hombre que viene a nuestra mente cuando hablamos de aquellos hombres que predicaban la verdad? Usted me puede decir Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel. Usted me puede decir muchos de los hombres del Antiguo Testamento, y muy bien, gloria a Dios. Pero ahora, qué bien que usted se lo sabe. Pero en este caso me refiero al predicador de predicadores, al maestro de maestros, al sabio de sabios, a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Ese es el hombre que usted y yo debemos de recordar y decir, ¿quién es el predicador de predicadores? Podemos tener a Jeremías, podemos tener a Daniel, podemos tener a grandes hombres que Dios ha usado en toda la historia, pero Cristo fue el mejor predicador, el predicador de predicadores. Gloria a Dios. Hermanos, Cristo dijo en una ocasión en el Sermón del Monte, dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Sabemos que, aunque el ministerio de Cristo solo duró alrededor de 3 años, pudo impactar a todas las multitudes, pudo impactar a tantas ciudades de una manera sorprendente, nunca antes vista por los hombres. Usted ve hombres en la tele cómo hablan, ve hombres que tienen elocuencia para cantar, hombres que tienen elocuencia para dar conferencias, pero no ha habido uno en esta tierra que se haya parado, sino nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Su ministerio fue de gran autoridad, hermano, que hasta Nicodemo, usted lo recuerda ahí en el capítulo 3 del libro de Juan, uno de los grandes maestros de la ley tuvo un encuentro y le dice a Jesús, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas o las señales que tú haces si Dios no está con él, si Dios no está contigo. Nicodemo tuvo una gran admiración por el Señor Jesús, por cómo hablaba, por sus milagros, por las señales, por todo lo que él hacía. Ellos eran unos grandes hombres de la ley, pero vino Nicodemo y le dijo, sabemos, le dice, lo reconoció, un respeto, le dio una honra mucho más que los demás. Cristo fue un hombre que desde sus comienzos habló con sabiduría, hermano, jamás antes vista por los hombres, por su manera de hablar y tratar a las multitudes. Los trataba con misericordia, con amor, los trataba con sencillez de corazón, restaurando vidas, restaurando corazones, salvando almas para la gloria de su Padre. Pero una de esas cosas en todo lo que él hacía, sabe, toda la gente a su alrededor lo desechaba, fue burlado, fue apedreado o trataron de apedrearlo, gloria a Dios, por los hombres religiosos, pero él nunca dejó de predicar la palabra. El gran ejemplo que tenemos es Cristo, no son los hombres que se paran al frente por misericordia de Dios, es Cristo el que predicaba la verdad, no le tenía miedo a nadie. Él se paraba donde él quisiera, pero él sabía que se iba a llegar ese gran día, pero él tenía que cumplir el propósito de Dios. Recordemos cuando nuestro Señor Jesucristo fue sentenciado a muerte ante Pilato. Yo sé que usted recuerda, estaba Pilato y lo tenía Jesús y tenía a Barrabás, y le dice a los judíos, le dice al pueblo, ¿a quién dejó ir? ¿A Barrabás o a Cristo? Sabemos que Barrabás era un preso muy famoso en la multitud. ¿Y a quién fue que dejaron ir? Al que no era inocente, a Barrabás. A ese dejaron ir. Pero a Jesús, ¿por qué no lo dejaron ir? De acuerdo a los judíos, Cristo no cumplía las profecías mesiánicas, pero él sí las cumplía. Pero la gente tenía algo contra él. Decía que él no era el Mesías, decía que él no era el Salvador de todo ese pueblo. Decían que él no cumplía cada una de esas cosas. ¿Pero por qué? Porque ellos habían olvidado la palabra, ellos habían olvidado el Pentateuco, habían olvidado la ley. ¿Por qué? Porque se habían basado en sus tradiciones por hombres. Ese es un dogma, tradiciones por hombres. Ellos se habían basado más en lo que nosotros creemos, no lo que dice el Pentateuco. Porque recuerda, hermano, que en el tiempo de Jesús no existía la Biblia. Esa será conversación para otro día. Pero tenían la ley, pero se habían apartado de la ley porque ahora ponían sus tradiciones por encima de la palabra. Y no es eso lo que hacemos como pueblo. Muchas veces, no si yo digo, pero la palabra dice otra cosa. Gloria a Dios. Así que la gente prefirió a Barrabás, pero a él no lo prefirieron. ¿Por qué? Porque él predicaba la verdad, porque él vino a predicar el evangelio de salvación. En Juan 15, versículo 18 y 19, la palabra dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿A quién aborrecieron primero? Aborrecieron a Jesús. Antes de Jesús, gloria a Dios. ¿A quién aborrecieron, hermanos? Aborrecieron a los profetas del Antiguo Testamento. Aborrecieron a Jeremías una vez más. Aborrecieron a Daniel. Aborrecieron a Ezequiel.
aborrecieron a Oseas, aborrecieron a todos los hombres del Antiguo Testamento que predicaban la verdadera palabra de ese momento, la palabra que Dios ponía en el corazón de esos hombres. Pero ahora, ¿cuál es el mensaje que recibimos? Queremos escuchar palabras de falsos profetas, queremos escuchar palabras de hombres que se han inventado profecías. ¿Para qué? Para que el pueblo se emocione, hermano. ¿Quién no se va a emocionar cuando le dice un falso profeta: el Señor dice que te va a dar un carro, el Señor dice que te va a bendecir con esto? ¿Quién no se va a emocionar si somos humanos y queremos bendiciones materiales, pero realmente muchas de esas profecías no se cumplen? Yo le recomiendo, hermano, que usted vaya y busque en el internet sus predicadores favoritos y que por favor busque las falsas profecías que ellos han dicho y si se han cumplido o no se han cumplido. Y usted me dice, de acuerdo a la palabra, esos hombres que se merecen. No lo digo para condenar a nadie, porque la palabra dice que el mundo ya está condenado. Nosotros no tenemos el deber de condenar a nadie, pero el mundo ya está condenado. Pero tenemos falsos predicadores que han predicado cosas que al pueblo le gusta, porque somos humanos, tenemos emociones. Eso nunca vamos a poder quitarlo de nuestro ser, de nuestra humanidad, porque somos hombres y mujeres, nos reímos, nos gozamos, sentimos una emoción cuando llega algo a nuestra vida. Pero cuando viene un hombre de Dios y viene a predicar y le pone la mano a la gente le gusta. La gente quiere escuchar profecía. La gente quiere escuchar tanta mentira en este tiempo, de acuerdo a lo que dicen los falsos profetas, no me malinterprete, pero la gente quiere escuchar cosas porque el profeta o el hombre que vino dice ser hombre de Dios. Pero realmente usted se ha tomado el tiempo de leer la palabra y como dice la palabra, hay que poder uno discernir esos espíritus. Y si realmente esos hombres o esas mujeres son profetas. Hermano, Jesús nunca tomó el título de decir, yo soy el gran profeta. Ni Pablo, ni Pedro, ninguno de los hombres del ayer tuvieron eso de decir, yo soy el gran profeta. Yo soy el gran querubín, yo soy el gran arcángel. Esos hombres eran, como dijo Pablo, siervos inútiles. Eran hombres que se humillaban ante Dios, eran hombres que ponían la autoridad de Dios por encima de sus vidas y ellos estaban al servicio de Él. Pero ahora tenemos hombres que se paran al frente y les gusta que la gente les tome fotos, les gusta que la gente los siga, se suben a los carros en limusinas, tienen seguridad. Hermano, Cristo tenía sus 12 discípulos y no anduvo con un radio. Bueno, obviamente estamos en un tiempo diferente, pero si usted va a ver, a comparar los hombres de ahora con Cristo, hay una gran diferencia, pero le han predicado a Cristo estos falsos profetas para que usted diga, este es un hombre de Dios. Pero realmente, usted ha examinado la palabra, si lo que dice la persona es de acuerdo a la palabra. Ahora, déjeme decirle que entre lo que estamos hablando, esto será una introducción a lo que, si Dios permite, será un estudio bíblico más adelante, pero la palabra de Dios, para todo hijo de Dios, debe ser la autoridad de su vida. Hay tantos libros que se han escrito. Hay libros que se han escrito por escritores cristianos en el tiempo de antes, de eso ya vamos a hablar, que no son ni la palabra, pero son tradiciones que se escribieron por los apóstoles en el tiempo de los primeros siglos de la iglesia. Pero si esos libros no están conforme a la palabra, lo que ellos dicen es palabra propia. Pero si sus palabras son conforme a la palabra, quiere decir que esos hombres fueron inspirados por Dios. Ahora yo puedo hablar, pero si lo que yo digo no es conforme a la palabra, deseche lo que yo dije. Pero si yo dije algo que esté en la palabra, usted dirá, este hombre lo que está diciendo se encuentra aquí. Pero ¿qué tenemos? Tenemos hombres que hablan cosas que al pueblo lo convencen y le dicen, así dice el Señor. Pero no se cumple. Dígame, ¿qué haría usted si usted ha leído la Biblia? ¿Qué le pasaba a los profetas en el Antiguo Testamento? No les pasaba nada bueno. Una vez más, ¿qué sucede con los profetas de hoy que no se cumplen sus profecías? ¿Qué sucede con esos hombres? Nadie les dice nada. La gente les pone like, les dice amén, gloria a Dios, pero no se cumple la profecía. Decía un hombre, el Señor me dijo que va a temblar en Haití. Hermano, todo el tiempo tiembla en Haití. Haití está en el Atlántico. Todo el tiempo tiembla en Haití, pero el hombre decía, el Señor me dijo que este año va a temblar en Haití. Hermano, si todo el tiempo va a temblar en Haití. El Señor me dijo que viene una tormenta. ¿Cuándo no viene tormentas, hermano? ¿Cuándo no hay tormenta? Esa es mi pregunta. Pero la gente dice, este es hombre de Dios. Ahora cuando no se cumplen las profecías, ¿qué hacemos nosotros? Nos olvidamos y decimos, se equivocó, pobrecito. Pero ellos siguen profetizando y la gente sigue cayendo en su jueguito.
La gente les envía dinero, la gente busca profecía de esos hombres. Yo no vine a hablar mal de nadie, le vine a dar el ejemplo conforme a la palabra de Dios. Volvamos a la palabra, es el tema. Gloria a Dios. Hermano, como decía el capítulo 15 de Juan, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. ¿Y sabe qué? Igual a lo que pasó con Cristo, que le aborrecieron, que fue perseguido. Así es como podemos ver que las mismas palabras de Jesús fueron el reflejo de la iglesia del primero, segundo y tercer siglo, después que Cristo ascendió al cielo. Recordemos que los primeros cristianos se les conocía, como dice la palabra en el libro de los Hechos, se les conocía como los del camino, hasta que en la ciudad de Antioquía se les conoció por primera vez como cristianos o seguidores de Cristo. Gloria a Dios. Así que los judíos creían que ellos eran una secta, una falsa religión. Ellos creían que ellos habían salido del judaísmo y se conocía como una nueva religión, siendo obviamente el cristianismo. Si usted no lo sabía, alrededor de 200 años después que ascendiera Cristo al cielo, habría una gran persecución. Una por los judíos y otra por el Imperio Romano. Así que vamos a entrar en detalle. Gloria a Dios. Este periodo, hermano, donde se escribe el libro de los Hechos, es donde resaltan las primeras persecuciones en los primeros siglos. Vamos a hablar más o menos del primer siglo, segundo siglo y el tercer siglo. ¿A qué me refiero? Del año 100, 200, 300 o hasta el 400, 399. Esos son los hechos que resaltaron en el primer siglo cuando se escribió el libro de los Hechos, que fueron la persecución de Juan y Pedro, y luego fue la confrontación que tuvo Esteban con los judíos cuando fue apedreado. Fueron las primeras persecuciones por los judíos, no por el Imperio Romano. ¿Todo por qué? Por causa de predicar la verdad de la palabra, que había venido el Salvador del mundo, quien era Cristo. Pero ellos, como judíos, le habían crucificado. Por eso fue que lo crucificaron, porque no creían en sus profecías. Ahora, luego serían los primeros hermanos del primer siglo perseguidos, igualmente que los hermanos dispersos en Galacia. Usted recuerda la carta que escribió Pedro a los Gálatas, fue a los hermanos que se habían regado por el área de Galacia. Y sabemos que Galacia es el Asia Menor, o lo que ahora conocemos como Turquía. Por ese entorno se fueron regando los hermanos, aparte de los que más adelante hemos de hablar. Así que eso sucedió en el primer siglo. Y luego vendría una de las primeras persecuciones del Imperio Romano, que sería alrededor del año 64 después de Cristo, que sería la primera persecución por el emperador Nerón, que él supuestamente, lo que dice la historia es de que él incendió la ciudad de Roma, pero él quería volver a construir toda la ciudad. Entonces, en ese tiempo estaban luchando con el pueblo cristiano que estaba creciendo porque las multitudes se regaban. Y es ahí donde hemos tomado días atrás lo que es el libro de los Hechos, que los hermanos se reunían en las casas, los hermanos partían el pan. Ese es el tiempo donde el primer siglo de los cristianos era escondidos, perseguidos. Póngase en los pies de esos hermanos en el primer siglo, cómo ellos buscaban dónde congregarse, cómo ellos buscaban dónde predicar la palabra, predicar la salvación para el mundo. Ellos fueron los primeros hermanos, pero luego que el emperador Nerón decretó esa persecución, los hermanos nuevamente comenzaron a regarse por todo lo que es Europa. Gloria a Dios. Vendría una de las primeras persecuciones nuevamente, que sería esa. Vendrían 9 persecuciones más, pero no hablaremos de todas ellas. Tal vez lo haremos otro día, no sé. Adicionalmente, hermano, otra de las razones por que serían perseguidos los cristianos por los romanos sería por no adorar al emperador y los dioses paganos del tiempo. Imagínense cuántos dioses tenían. Y los cristianos de ese tiempo tenían solo un Dios al que usted y yo tenemos. Ese es el Dios que ellos adoraban. Pero ellos no querían doblar sus rodillas ante el emperador, no querían doblar sus rodillas ante todos los dioses paganos que tenían, sino que querían servir a uno. Y esa sería otra de las razones por la cual esos hermanos del primer siglo serían perseguidos. Usted y yo no podemos vernos en esos zapatos porque realmente no estamos siendo perseguidos. Yo le he dicho en este lugar, imagínese usted ser perseguido. Ser perseguido no es que me suba a mi carro y me siga otro carro, yo salga corriendo y alguien me sale corriendo. No, ser perseguido, hermano, es ser ejecutado, que me corten la cabeza. Ser perseguido es que se burlen de mí. Los romanos en el tiempo de antes ponían a los cristianos en el Coliseo, hermano, y venían los leones, venían y devoraban a los hermanos, familias juntas, y los reunían para quemarlos, reunían para ponerlos enfrente de todos, para hacer que pudieran ellos negar su fe. Pero ellos no lo hacían. ¿Por qué? Porque habían
conocido al Cristo de poder, habían conocido a aquel que había salvado su vida. Por eso no podían negar al Señor. Pero el caso nuestro es diferente. Eusebio de Cesarea, en el cuarto siglo, uno de los primeros historiadores cristianos y padre de la iglesia, describe que fueron grandes las multitudes. No fueron miles, no fueron cienes, fueron muchísimo más, 100,000. Se dice que fueron aproximadamente alrededor de 2.3 millones de cristianos que comenzaron a ser perseguidos. Puede ser que había más, pero según Eusebio de Cesarea, dice que fueron multitudes. Hermanos, la evidencia de la historia no miente. Fueron multitudes que por causa del evangelio de Cristo fueron perseguidos. Aparte de estar siendo perseguidos, los primeros cristianos estaban luchando contra las falsas enseñanzas de los primeros siglos. Estaban luchando contra enseñanzas como el arrianismo, como el gnosticismo. Estaban luchando con diferentes falsas enseñanzas que se estaban metiendo a la iglesia. ¿Por qué? Porque entraban hombres que traían un evangelio diferente. Y ese es en el tiempo donde se predicó lo que dijo el apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 8 de la carta a los Gálatas, que dice, si alguien os anunciare un evangelio diferente, dice, este sea anatema, sea maldecido, sea maldito. ¿Por qué? Porque las falsas enseñanzas estaban entrando a la iglesia. En ese tiempo estaban siendo perseguidos y las falsas enseñanzas estaban llegando a los lugares donde ellos se congregaban. Imagínense, tenían dos luchas espirituales, una contra los romanos y otra contra las falsas enseñanzas en la iglesia. Por eso nosotros como pueblo debemos de mantenernos firmes en la palabra para no caer en el engaño de lo que la gente habla, de lo que la gente dice. ¿Y sabe qué? Eso es lo que, o mejor dicho, ese es en el contexto donde Timoteo estaba predicando en ese tiempo cuando Pablo escribe la carta a Timoteo, que se encuentra en la ciudad de Éfeso. Estaba luchando con una falsa enseñanza que era el gnosticismo. Y en ese tiempo Pablo le escribe esa carta, pero luego entraremos nuevamente al tema. Ahora, en ese periodo, hermano, de los primeros 3 siglos o 300 años, donde se levantaron los hombres que conocemos como los padres de la iglesia, si no los conoce, fueron básicamente los que fueron apóstoles de los 12 apóstoles de Jesús. Ahí tenemos hombres como Tertuliano, Ireneo, tenemos hombres como Policarpo, grandes pensadores, teólogos, hombres que conocían la palabra, apologistas, hombres que defendían la palabra, grandes pensadores que hicieron ¿qué? Defendieron. Ellos establecieron las bases del cristianismo. Ellos establecieron la Trinidad, lo que usted y yo no entendiéramos si ellos no hubieran establecido esas enseñanzas, porque se había metido el arrianismo que decía que Jesús era menor que Dios. No decían que Jesús era igual al Padre y al Espíritu Santo. Así que estos hombres, para gloria de Dios, estos hombres fueron de los primeros que se levantaron en los primeros 3 siglos. Podemos mencionar más hombres, pero para adelantarle solo le menciono unos, para que usted tome interés, para que usted busque, para que usted aprenda de la palabra, para que usted no se quede con el vine a la iglesia y me dieron una buena exhortada. Hermano, llevémonos una enseñanza en el corazón para que nazca en nosotros el querer conocer verdaderamente de dónde venimos. Ahora, le voy a decir por qué. Gloria a Dios. La razón por la cual yo le animo es porque no conocemos realmente de dónde venimos. No conocemos realmente la iglesia. Muchos pensamos que, bueno, solo vengo a la iglesia y se acabó. Vengo a la iglesia a mis 2 horas y me salgo. No conocemos el contexto histórico de lo que nosotros somos. La iglesia no nació ayer, no nació el año pasado, no nació ni en la Reforma en el año 1517. No, la iglesia nació mucho más atrás en el corazón de Dios, en la intimidad de la eternidad con su Hijo y con el Espíritu Santo. Él sabía cuándo la iglesia iba a ser establecida. Muchos dicen que la iglesia nació en el día de Pentecostés, pero hay diferentes puntos, pero podemos decir que esa fue oficialmente donde, de acuerdo a muchos escritores y a muchos teólogos, es cuando la iglesia nació. Así que, pero no tenemos el contexto de poder entender de dónde viene la iglesia. Si lo tuviéramos y pudiéramos meditar, nos gozáramos, entendiéramos que nuestra iglesia no nació ayer, nació hace años y nos sintiéramos parte de esa gran familia de hermanos que han muerto por la causa del evangelio, hombres que no conocimos, mujeres que no conocimos, personas que entregaron su vida por amor a Cristo, por el evangelio. Ellos no iban a la iglesia porque querían comer, ellos no iban a la iglesia porque querían verse bien, ellos iban a la iglesia porque querían escuchar palabra. No iban a la iglesia para escuchar a los músicos, no iban a la iglesia para ver al predicador, sino que querían que les expusieran la palabra, querían entender la palabra, querían entender realmente de a dónde venían y de a dónde Cristo los había sacado.
Esa era la palabra que ellos buscaban. No buscaban al mejor predicador, no buscaban al mejor hombre que tiene elocuencia para decir palabras sofisticadas. No, ellos buscaban escuchar el mensaje de Dios. Gloria a Dios. Y estos primeros hombres, hermanos, que lucharon en los primeros 3 siglos, gloria a Dios por ellos, porque si no fuera por ellos, no tuviéramos lo que ahora tenemos, no tuviéramos las bases del cristianismo. Y tampoco vamos a entrar en tema. Así que los primeros 300 años o primeros 3 siglos los dejamos ahí y ahora llegamos a uno de los periodos claves donde muchos de nosotros conocemos que alrededor del año 325, después que los cristianos habían sido perseguidos, ellos dejarían de ser perseguidos por el imperio y el cristianismo se convertiría en la religión oficial del Estado, del imperio romano. Y es ahí donde muchos dicen que nace la Iglesia Católica, en el año 325, donde el gobierno romano y la Iglesia cristiana se mezclan y se mezclan lo que es las tradiciones paganas con lo que era bíblico en ese tiempo. Porque recuerden, los primeros 3 siglos los hermanos estaban luchando en poder retener la enseñanza, en poder retener la palabra, pero se mezcló la iglesia y la iglesia dejó de ser perseguida. Imagínense, usted y yo siendo perseguidos hoy y el gobierno dice, no, ya no persiguen a los hispanos y ya dejan de hacer retenes, ya dejan de hacer todo eso y se detiene todo porque hay un decreto, hay una ley. Algo así sucedió en este año, en el 325, después de Cristo. La iglesia se une con el Estado, la iglesia se une con el imperio romano y es ahí donde nace la Iglesia Católica, lo que nos lleva a un punto muy importante en la historia de la iglesia. Ahora, antes de seguir una vez más, ¿por qué solo estoy hablando de historia? Usted viene a escuchar palabra de Dios, pero la historia nos lleva a la razón por qué tenemos esta palabra en nuestras manos y por qué necesitamos volver a la palabra, porque nos hemos desviado. Se ha desviado el predicador, se ha desviado el que dice enseñar por su propia conveniencia. No quiere llevar el mensaje puro de la palabra, no quiere exponer el mensaje, porque nos hemos vuelto como que no hay necesidad, solo voy a agarrar un texto donde ponga el dedo, voy a predicar, donde abra la página voy a predicar. Vamos a predicar la palabra donde podamos exponer un tema que la iglesia salga diferente y no salga con que vine a escuchar el mensaje, me exhortaron, me voy y estuvo bueno porque me dijeron que estaba mal en esto, que tenía que hacer esto, tenía que hacer aquello, pero no nos llevamos el mensaje bíblico, porque nos hemos llevado, como decimos vulgarmente, una garroteada. Gloria a Dios. Ahora, la mayoría de nosotros no conocemos la historia, pero necesitamos, porque así vamos a salir nuevamente de ese cristianismo que traemos cultural, que porque así me lo enseñaron en mi país, que porque así decían que nos tenemos que vestir. Ahora no me malinterprete. No vamos a hablar de la vestimenta, no vamos a hablar de nada. Vamos a hablar en el sentido que se nos ha dicho por qué, pero no sabemos por qué. Si yo le hago una pregunta, usted me va a decir, no sé, así me lo enseñaron. ¿Por qué nos paramos y por qué aplaudimos? Usted me va a decir, no sé, eso es lo que hemos hecho toda la vida. Yo le podría decir lo mismo. Yo crecí viendo cosas y decía, no sé por qué se hace esto. Pero si vamos al trasfondo de la palabra, usted va a decir, ahora entiendo por qué lo hacemos. Gloria a Dios. Ahora, volviendo al punto. Luego que el imperio romano se hace dueño, por decirlo así, de la religión cristiana, la religión pagana se mezclaría y eso duraría, o mejor dicho, ha durado, pero vamos a decirlo, duraría unos 1000 años, con lo que daría inicio a muchas de las tradiciones católicas. Muchos de los que estamos en este lugar conocemos ciertas de esas tradiciones. La adoración a María, la veneración a María, como se le dice, el papado, la sucesión del papado y muchas de esas, pero no venimos a hablar de eso. Así que es aquí en la historia donde la iglesia y el imperio romano unen fuerzas. Y es así como a lo largo de los primeros 1000 años se dejaría de predicar el evangelio, sino que se predicaría un evangelio torcido por el imperio. Y es ahí donde muchas de las enseñanzas que se ven en la iglesia católica son de las que ahora se practican. Gloria a Dios. Y para ir cerrando un poco en datos históricos de la iglesia, alrededor del año 1100 es cuando surge, cuando hay un avivamiento en los corazones de predicadores católicos, o mejor dicho, sacerdotes católicos, hombres que se levantarían, hombres que Dios pondría en su corazón el querer leer la palabra. Primeramente, volvamos a retroceder un poco. Comenzamos con Jesús y vemos que Él predicaba la palabra. Vemos que los apóstoles predicaban la palabra. Vemos que los padres de la iglesia predicaban la palabra porque trataron de mantener el evangelio puro. Se une la iglesia, se va todo para abajo. Año 325, nuevamente lo puede buscar. Pero alrededor del año 1100
Se levantaría primeramente hombres, grandes hombres católicos. Ahora, vamos a dejar esto claro. La palabra católico, hermano, no la tome a mal. Usted y yo somos católicos. La palabra católico quiere decir universal. Somos parte de la iglesia universal. Porque es una iglesia en todo el universo, en todo el mundo. Así que somos católicos, pero no somos romanos, apostólicos, sino que somos católicos. Quería dejar claro ese punto. Así que los primeros católicos, hombres como, tal vez usted lo ha escuchado, Pedro Baldo, tenemos a John Wycliffe, entre otros que comenzaron a leer la Biblia y pudieron investigar y pudieron darse cuenta de las falsas doctrinas que el catolicismo estaba predicando. Recordemos que en ese tiempo la palabra solo estaba escrita en el latín. Ellos leían la Biblia en el latín, pero ellos comenzaron a ver y dijeron, como que esto no cuadra, como decimos nosotros. Esto que estamos haciendo no está aquí. Ellos decían, no, pero el purgatorio no está aquí en la Biblia. Ellos comenzaron a ver, Dios puso en sus corazones, hermano, puso ese deseo de volver a la palabra, pero ellos no sabían por qué la iglesia. Bueno, sí sabían al darse cuenta, pero al principio era como que veían una cosa en la palabra, pero veían lo que se hacía y decían, no, esto no es lo que dice la palabra. Se dieron cuenta, Dios puso en sus corazones que lo que se estaba practicando en la iglesia católica en ese tiempo no era lo que la palabra decía. ¿Y sabe qué? Esos hombres se preocuparon. Esos hombres dijeron, tenemos que hacer algo. A esos hombres se les conoce como los pre-reformadores, porque fueron antes de la reforma. Esos hombres dieron inicio a lo que sería un gran evento, un gran movimiento que muchos de nosotros desconocemos. Pero ya para el año 1517, el 31 de octubre, se levanta un católico llamado Martín Lutero, que era un predicador o un sacerdote franciscano. Se levanta contra la iglesia católica y dice, no, esto no es correcto. Él fue uno de los, por decirlo así, de los primeros reformadores que tuvieron, por decirlo así, tuvieron la valentía para poder presentarse ante la iglesia católica en una ciudad de Alemania. Y viene él y se levanta contra la iglesia, y no le voy a contar en detalle, pero es ahí donde inicia lo que es una persecución más por la iglesia católica. Es ahí donde inicia lo que es la persecución de la iglesia, nuevamente, de los sacerdotes católicos. ¿Por qué? Porque ellos vieron que la palabra lo que se predicaba en las iglesias católicas no era lo que la palabra decía. Nuevamente hubo una nueva persecución para hombres católicos por la iglesia católica. Se levantaron muchos hombres más. Tenemos hombres como Juan Calvino, tenemos hombres como Arminio, tenemos grandes hombres que se levantaron en contra de la iglesia porque ellos vieron en la palabra de Dios algo que no se estaba predicando. Pero nuevamente nos detenemos ahí y decimos, ¿no es eso lo que vemos en las iglesias? Se está predicando un mensaje falso, se están haciendo falsas enseñanzas de cosas que la Biblia no dice. Estamos desviando al pueblo de la palabra. Martín Lutero y todos estos hombres, los padres de la iglesia, pero primeramente Cristo, Él predicó la verdad porque Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Pero nosotros nos hemos alejado de la verdad, de la palabra. Nuevamente, predicar la palabra no es subirse aquí y solo decir lo que dice el texto o poner algo que no dice la Biblia. Es realmente demostrarle qué dice el texto y cuál es la aplicación del texto para nuestras vidas. Gloria a Dios. Han pasado, hermanos, 500 años, alrededor de 507 años después de esa gran victoria en el año 1517 hasta hoy, que inició la reforma. Primero los prerreformadores, después los reformadores, y ahora nosotros 507 años después somos parte de esa gran victoria. Nosotros estamos viviendo lo que estos grandes hombres hicieron. Antes la palabra no la teníamos en ningún idioma más que el latín y el griego y el arameo y el hebreo, pero salieron estos hombres y tradujeron la palabra. Hombres como Casiodoro de Reina, uno de los hombres españoles que pudo traducir una de las primeras Biblias en español, de las primeras Biblias que llegaron a nuestras manos. Hermano, esta es una gran bendición porque ellos fueron hombres que dijeron, volvamos a la palabra y no nos hagamos maestros de nosotros mismos, como dice Santiago, sino que fueron hombres que dijeron la palabra, la palabra, la palabra. Pero la palabra no es solo leer la palabra, es estudiar la palabra y entender la palabra, porque podemos malinterpretar un texto y podemos caer en el error de predicar algo que la palabra no dice. Podemos hacer enseñanza de algo que no es enseñanza. Podemos decir algo que la palabra no dice para conformidad del pueblo, porque me gusta, lo voy a predicar. Por esto, no, hermano, vamos a hablar como es el contexto de la palabra de Dios. Usted no tuviera esta Biblia, ni yo la tuviera. Pero estos grandes hombres fueron los hombres que hicieron o tuvieron la oportunidad de traer esta bendición a nuestra vida. No, hermano, yo feliz sería con una Biblia de las originales, no sé usted,
pero se calcula que la Biblia actualmente, hermano, está traducida a más de 3,000 idiomas. La gloria sea para Dios, 3,000 idiomas. Se ha traducido a dialectos indígenas, se ha traducido a tantos pueblos para que a sus manos llegue la palabra y hombres que predican la palabra puedan exponer el mensaje ante sus vidas. Gloria a Dios. Grandes hombres que han hecho todo para la gloria de Dios, por el sacrificio de Cristo, porque han entendido, hombres que han ido a otras partes del mundo para poder llevar el mensaje de la palabra. Gloria a Dios. ¿Qué hubo en estos grandes hombres mencionados desde los tiempos de Cristo? ¿Sabe qué hubo en ellos? Hubo un sentir de volver a la palabra. Hubo un amor por Cristo, por haber entendido lo que Él había hecho por ellos, por la misericordia que tuvo de ellos. Ese sentir hubo en sus corazones y todo lo que hicieron, hermano, fue una gran bendición, porque ahora más de 2000 años después que la iglesia nació, estamos volviendo poco a poco realmente a los tiempos donde nos hemos desviado y volvemos como comenzamos. Nos hemos desviado de la palabra. ¿Por qué? Primeramente porque los hombres del ayer predicaron la palabra, pero nosotros ahora vemos como que la palabra nos ha ofendido. La palabra decimos, esto ya no cuenta, esto era para el tiempo de antes. No me malinterprete, hay un contexto detrás de la palabra. Pero ahora tenemos una gama, tenemos muchísimas falsas doctrinas. Tenemos hombres que han inventado falsas enseñanzas por no tener el conocimiento de la Biblia, para hacer algo que no es bíblico, pero porque lo dice la palabra hay que hacerlo, cuando no se entiende el contexto. Y si entramos ahí, no nos vamos a salir. Ahora, y es aquí, hermano, donde Pablo también le escribe a Timoteo esta carta en ese tiempo donde volvemos a entrar a lo que hemos estado predicando después de esta pequeña historia. Llegamos al punto donde vivimos, pero volvemos al punto donde estaba Pablo escribiéndole esa carta a Timoteo antes de morir, allá por el tiempo donde estaba preso. Recordamos que él estuvo encarcelado y esta fue una de las últimas veces que fue puesto en la cárcel porque ya estaba a punto de morir. Pero volvemos a ese punto porque esa es la base del mensaje. Pero hemos recorrido una historia resumida en lo que pueda ser más adelante, podamos hablar de ese tema, pero llegamos al punto donde estamos ahora, nuevamente donde dice Pablo en el capítulo 4, versículo 1, le dice a Timoteo, te encarezco, en el versículo 1 le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Versículo 2 dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La palabra que usa Pablo cuando dice te encarezco es, te ordeno, te mando, te encargo delante de Dios. Con autoridad de Dios yo te digo, predica la palabra, predica el mensaje de salvación. Ahora, nuevamente, tenía que predicar la palabra porque se estaba metiendo una falsa enseñanza a la iglesia. Pero debemos tomar este versículo y decir, predica, predica, predica. Pero yo tengo que saber por qué le dijo Pablo a Timoteo estas palabras. Porque se estaba metiendo una falsa enseñanza a la iglesia. ¿Y qué debemos de hacer como iglesia nosotros? Predicar la palabra verdadera para que no se meta un mensaje falso a nuestra iglesia. Gloria a Dios. Eso es lo que le decía. Le dice, Dios es mi testigo y por eso te pido que prediques el evangelio de Cristo. Porque falsos maestros se han levantado en la ciudad de Éfeso enseñando errores que conducen a la condenación. Así que Timoteo, predique en todo momento y rechaza toda falsa enseñanza. Corrige y anima a la iglesia a seguir en el camino. Le dice, reprende, redarguye, exhorta con paciencia y doctrina. Gloria a Dios. Dice, ahora, y para terminar, versículos 3 y 4, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pablo le dice en tiempo futuro, él sabía que llegaría el tiempo que la gente no querría escuchar la sana doctrina, sino a falsos maestros que predican lo que ellos quieren. Gloria a Dios. ¿Quisieran escuchar ellos en ese tiempo o nosotros también? ¿Con mensajes conforme a nuestros placeres? Claro que sí. ¿Quisiéramos escuchar un mensaje motivacional? Claro que sí. Ahora, ¿qué es la sana doctrina? Gloria a Dios. Hemos confundido esta palabra. Yo soy sana doctrina. Yo pongo en mi página de Facebook, somos sana doctrina. Decimos que predicamos la sana doctrina. Sana doctrina no es vestido, no es falda, no es corbata.
Sana doctrina no es lo que nosotros creemos ser porque traemos un evangelio o un cristianismo de nuestros países, que porque se nos dijo así te vas a vestir, así te vas a mover, ese es el evangelio de la sana doctrina. Ahora, no me malinterprete, pero la mujer debe vestirse con decoro, sí, pero no es ese el punto de la sana doctrina. ¿Usted sabe realmente qué es la sana doctrina? ¿Usted sabe qué es una doctrina? Sana doctrina es la enseñanza espiritual que es saludable para nuestras almas y que concuerda con la interpretación de la palabra de Dios. Esa es la sana doctrina, un mensaje no torcido, un mensaje no de acuerdo a mi manera de ver las cosas. Gloria a Dios. Hermanos, tenemos muchas iglesias que lo ven mal, pero yo no le voy a decir, o se lo voy a poner de ejemplo. En Europa hay un país que se llama Escocia, o el norte de Irlanda, o Irlanda del Norte, y otro país que se llama Irlanda. En esos países tienen una costumbre, la gente local, hombres visten faldas. Tenemos mujeres en África que no tienen su pelo largo. Tenemos mujeres en diferentes países con ciertas discapacidades. Y decimos, esa mujer no va a ser salva, ese hombre no va a ser salvo. Y nos vamos por ese lado y nos olvidamos de la sana doctrina, nos olvidamos de la palabra, de la enseñanza espiritual, del contexto de la palabra y hacemos doctrina o decimos que eso no es sana doctrina si miramos hermanos que son así. Y nos vamos por ese contexto y alejamos la palabra de la verdad de la palabra. Yo no le digo que se vista desordenadamente, la mujer tiene que vestir con decoro, el hombre tiene que vestir formalmente, claro. Pero no nos vamos a desviar del mensaje de la palabra. Eso no es sana doctrina. Esto no es sana doctrina. Una camisa de cuadritos no es sana doctrina. Yo no me voy al infierno por una camisa de cuadritos o que tiene el caballito, decía un predicador, el hombre que está jugando golf con un palito. No, hermano, eso no es sana doctrina. Sana doctrina es la palabra saludable, la enseñanza saludable del mensaje de Dios, de estos 66 libros. Esa es la sana doctrina, la palabra que concuerda con la interpretación. Esa es la sana doctrina. Le hago una pregunta. ¿Es la sana doctrina lo que se nos manda a proclamar en estos días? ¿Pero de qué se habla hoy en los púlpitos? Se nos manda a que prediquemos la sana doctrina como Pablo le dijo a Timoteo. Tú predica la sana doctrina, redarguye, exhorta con paciencia. Pero nos hemos olvidado de lo que es la sana doctrina. Tristemente la palabra pura y verdadera está escasa y los falsos maestros a través de las redes han enredado a muchos con sus falsas enseñanzas y esas enseñanzas se han comenzado a practicar en las iglesias. Usted ve iglesias que hacen cosas que usted dice, esto no está en la palabra, pero ellos lo han tomado, bueno, este contexto no sé si lo voy a tomar, pero no sé realmente, pero lo voy a poner en práctica porque ahí está en la palabra, pero no entendemos por qué se dijo en ese tiempo, a quién se le dijo, con quién estaba hablando, de qué se trataba. ¿Sabe? ¿Recuerda usted en el libro de los Hechos cuando los hermanos eran perseguidos? Cuando los hermanos se reunían y dice la palabra que ellos, todas las cosas que tenían las tenían en común, se repartían las cosas. Ellos repartían todo lo que tenían. Si yo tenía $100 lo ponía en la canastilla. Si tenía una bolsa de pan la ponía ahí. ¿Por qué? Porque tenían todas las cosas en común, dice, pero hay un contexto. ¿Sabe qué? En ese tiempo estaban siendo perseguidos y ellos creían que Cristo venía ese momento. Por eso ellos estaban siendo estaban ellos de su bolsa, de todo lo que ellos tenían, porque querían estar en comunión, querían estar, como dice nuestro hermano Ricky, en coinonía, querían estar ahí viviendo juntos, querían estar esperando al Señor. Ese es el contexto de esa palabra. Pero muchas veces decimos, ay, nosotros que somos aquí, que somos allá, pero ellos tienen un contexto, la razón por la cual ellos estaban haciendo todas esas cosas. Cuando malinterpretamos la palabra no entendemos qué quiere decir, pero se han levantado hombres falsos. Tenemos hombres hablando nuevamente falsas profecías, falsos dones del Espíritu Santo. ¿Solo para qué? Para emocionar a la gente. El Señor me dijo y no le dijo nada. Hoy es fácil escuchar al predicador que queremos escuchar dependiendo que nos guste. Si a usted le gustan predicadores que hablan solo de bendiciones, ya sabe a quién ir. Si quiere hermanos que predican solo profecía, ya saben, ahí están las 24 horas. Queremos escuchar puro predicador que no sé, que predica motivación personal. Te voy a hablar de las 5 piedras de David y Goliat y te voy a decir cada piedra que quiere decir. 5 pasos para ser un cristiano exitoso en el 2024. Ahí van los hermanos.
Solo queremos escuchar motivación, no queremos escuchar palabra verdadera, no queremos escuchar el mensaje verdadero, ser exhortados, que la palabra nos manda a poder cambiar nuestra vida. Ese es el mensaje puro. Gloria a Dios. Pero, ¿qué pasa? También queremos escuchar predicadores que solo condenan, que solo hablan, te vas a ir al infierno con todo y zapatos. De esos hay muchos que les gusta, que solo predican así. Hay unos que les gusta escuchar a uno que dice ahí que, bueno, mejor no lo voy a decir, pero dice que todos se van a ir al infierno con todo y calcetines. Pero la palabra no dice eso, hermano. Le digo, volvamos al contexto de la palabra. Tenemos músicos cristianos, tenemos iglesias llenas de músicos que no cantan alabanzas conforme a la palabra de Dios porque no escudriñan la palabra. Tenemos predicadores que predican cosas en los púlpitos porque no conocen la palabra, porque no investigan, no toman el tiempo para decir, ¿será conforme a la escritura lo que yo estoy diciendo? ¿Será conforme a lo que Dios quiere que yo predique? Yo no vine a caer bien a este lugar, sino que vine a predicar la palabra, diría el predicador, o diríamos nosotros que por misericordia de Dios se nos permite exponer estos mensajes. Tenemos maestros enseñando lo que la palabra nos dice por conveniencia propia. Y lo hemos visto. Tenemos a los predicadores 24 horas. Si a usted no le gustó lo que dijo el predicador, usted se va a buscar su predicador favorito, sea apóstol, sea profeta. ¿Sabe? No voy a mencionar el nombre por ética, y lo digo verdaderamente con todo respeto, pero a un predicador se le dijo que el Espíritu Santo era un perro, y es un hombre muy conocido, y ese hombre recibió la palabra del profeta. El profeta se disculpó, gloria a Dios, Dios tenga misericordia de él y se vuelva a la palabra, pero a ese hombre se le predicó o se le dijo que el Espíritu Santo era un perro. ¿Qué diría usted? Esa es una blasfemia. Esas cosas no se dicen, pero son hombres conocidos. Usted los mira y dice, el profeta dice, hombres conocidos, pero la gente no lo toma en cuenta. La gente dice, se equivocó, pero en el tiempo pasado no se equivocaban los profetas. Hermano, examinemos la palabra. Gloria a Dios. Ahora, pregunta, ¿dónde está la enseñanza bíblica en todo lo que dicen los predicadores falsos? Aprendamos a discernir. ¿Cómo vamos a discernir? Conociendo la palabra. Si no estudiamos, si no aprendemos, si nadie se toma el tiempo de enseñarnos lo que realmente dice el texto, nos vamos a confundir. Somos nosotros los que tenemos que marcar la diferencia y volver a la palabra, porque solo en ella hay vida, solo ella nos lleva a poder entender qué realmente o quién realmente es Dios. Porque vamos a ver la vida nuestra diferente en el caminar cristiano. Vamos a entender que Dios es nuestra máxima autoridad. Vamos a ver que la palabra de Dios es nuestra máxima autoridad. No es el pastor, no es el predicador, sino que es la palabra. Eso nos va a llevar a poner a Dios de primer lugar, porque vamos a tener un Dios que es un Dios que me lo echa a la bolsa y me los hago cuando quiero. No va a ser el Dios autoritario, el todopoderoso, el gran yo soy. Ese no va a ser el Dios, ese es el Dios que nosotros no tenemos, porque no conocemos la palabra, no hemos visto a Dios como aquel. Cuando vemos a un grupo militar, cuando vemos al ejército, tiene un comandante. ¿Quién es el comandante de nuestro ejército? Cristo. Pero nosotros no lo tenemos así, nosotros lo vemos como uno de los que está igual que nosotros, al mismo rango, o lo vemos de menos. Cristo debe ser el general de nuestras vidas. Cristo debe ser el que va delante del ejército celestial y del pueblo que ha sido redimido por la sangre. Él debe de ir primero. Cuando volvamos a la palabra, cuando volvamos al mensaje verdadero. No un Dios para nuestra conveniencia, no un Dios que me gusta, no un Dios que me habla bonito. Sí, Dios me va a hablar bonito, pero también vamos a ver lo que es Dios realmente, porque tiene mucho que ver todo lo que entendemos de la palabra cuando vemos quién Él es. Vamos a verlo con reverencia, lo vamos a honrar, vamos a decir Dios está sobre todo. Gloria a Dios. Realmente necesitamos profundizar en el conocimiento de la palabra para tener una iglesia saludable y bíblica. Una iglesia que predique la palabra. Hombres que se paren al frente y prediquen lo que el mensaje dice. Pablo le dice a Timoteo, tú predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. En todo momento quiere decir que él tiene que predicar esa palabra. Todo lo que hemos visto ha sido una historia de la iglesia, de cómo inició cuando Jesús fue perseguido, de cómo él predicaba la verdad, de cómo lo desechaban los fariseos, de cómo lo desechaban el imperio romano de ese tiempo,
porque Él predicaba la verdad, pero Él predicaba con misericordia. Él predicaba a las multitudes y Él sabía que tenía que decir en el momento correcto. Igualmente nosotros debemos de tener misericordia para aquellos que no conocen de Cristo, porque muchos predican condenando al mundo, condenando a la gente, cuando la palabra dice en el Evangelio de Juan que el mundo ya está condenado. ¿Qué autoridad me da a mí para condenar si el mundo ya está condenado? Si lo dice la palabra. ¿Quién es la palabra? El verbo. ¿Y quién es el verbo? Cristo. Así que nosotros no tenemos esa autoridad. Tenemos nosotros la autoridad de predicar lo que realmente dice esta palabra. Pero si nos desviamos del mensaje, de lo que Cristo dijo, de lo que los apóstoles cuando fueron perseguidos, de lo que dijeron los padres de la iglesia en los primeros 8 siglos, de lo que dijeron los hombres pre-reformadores, los reformadores, luego de los reformadores se levantaron grandes hombres a lo largo de la historia, y esos hombres siempre predicaron la palabra porque quisieron volver al mensaje puro, no quisieron desviarlo. Pero los últimos 100, 200 años, más o menos, la iglesia se ha desviado. La iglesia ya no quiere predicar la palabra porque ofendemos al mundo. La sociedad de este mundo nos ha hecho predicar un mensaje falso, un mensaje que aprueba. Tenemos iglesias que se han dividido, grandes congregaciones, grandes denominaciones conocidas por el mundo que se han dividido porque tienen mujeres como sacerdotes predicando, mujeres casándose con mujeres, hombres con hombres, iglesias grandes que se están dividiendo. El pueblo de Dios está dividido y se va a seguir dividiendo porque Cristo viene pronto, pero su iglesia, el remanente, el que ha de esperar por Él, se ha de mantener en la palabra de Dios, en ese mensaje que se ha predicado por más de 2000 años. Démosle la gloria a Dios porque esta palabra que tenemos es por su gracia, por su amor y por su misericordia. Y solo con Él en nuestra vida podemos salir adelante. Sigamos adelante, hermanos, que este camino no va a terminar. Usted tómese el tiempo, tome la palabra, instrúyase, léala. Aprenda de ella, no se deje llevar por lo que cualquier hombre en las redes predica, no se deje llevar por una falsa profecía, no se deje llevar que va a venir un huracán por el lado de Miami cuando todos los años hay huracanes, no se deje llevar por algo falso, pero primeramente busque la palabra, léalo y si no está en la palabra, deséchelo. Pero ese hombre o esa mujer pida misericordia por esos hombres que predican una falsa doctrina, porque sabe, para terminar, muchos de esos hombres predicaban la palabra verdadera. Muchos de esos hombres se desviaron de la palabra. Comenzaron predicando el evangelio. Comenzaron haciendo todo para la gloria de Dios. Pero cuando vieron el dinero, cuando vieron la fama, cuando vieron todo lo que Dios estaba haciendo y lo que las multitudes hacían por ellos, se desviaron. Tenemos a hombres que se visten como famosos, parecen estrellas de cine, estrellas de música. Y tienen a Dios por acá. O cuando vemos el evangelio, tienen a Dios de un lado, cuando debería ser Dios de primero y no ellos, no nosotros, porque no es para nosotros, es para la gloria de Dios que traemos este mensaje. No nos apartemos de la palabra, volvamos a la palabra y que la palabra sea la que nos lleve a poder vivir una vida diferente, porque todos en la vida, como dice la palabra, que el que comenzó la obra en nosotros, Él la terminará. El que inició esa obra en su vida, Él la terminará. Toda su vida, todo ese caminar cristiano, usted va a aprender de la Biblia. Nunca vamos a dejar de aprender. El día que usted diga que aprendió todo, usted se enorgulleció. Seamos humildes, no lo sabemos todo. Yo le preguntaba a los jóvenes, ¿será que una persona puede aprender todo en la vida? De acuerdo a su opinión, me dijeron que sí. Yo considero que no, porque una persona jamás va a poder aprender todo en la vida. Nunca lo vamos a saber todo, menos de Dios, porque Dios es infinito. Nunca lo vamos a conocer completamente, pero seamos leales a Dios y vivamos una vida que se comience a poder alinear a la palabra de Dios, que no sea mi voluntad, sino que sea la voluntad de Dios. Y así, hermano, yo le pido que se ponga de pie, que oremos y le demos gracias a Dios por esta bendita palabra que Él nos ha dado y que la palabra de Dios pueda hacer efecto en nuestras vidas y que volvamos a la palabra. No se deje engañar, busque de Dios a través de su palabra y me va a contar y me va a decir, hermano, y si no me lo dice, dígalo en su corazón y dígale, Señor, gracias por haber abierto mis ojos, porque conforme a tu palabra, lo que se ha estado predicando o lo que yo he estado escuchando en las redes, tenga cuidado de las redes. Esas palabras que se predican no son bíblicas, sino que están apartadas de la verdad. Y así oramos, hermano.
Padre, en el nombre glorioso de Jesús, te damos gracias, Señor amado, por esta hermosa oportunidad, Dios mío, que nos has dado a cada uno de nosotros de poder estar en este hermoso lugar, Señor, dándote gloria, dándote alabanza y exaltación, Dios mío, porque solo tú te la mereces, mi Dios. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos presentes en este lugar. Gracias, Dios mío, por cada caballero, por cada dama, por cada joven, por cada niño, por cada anciano, Señor. Gracias por este pueblo, Dios mío. Gracias, Padre, por habernos traído a este lugar y poder escuchar, Dios mío, esta hermosa palabra. Bendito sea tu nombre, Señor. Te pedimos que trabajes en nuestra vida, que obres, Señor amado, de una manera sobrenatural para que nuestros corazones, Dios mío, espirituales vuelvan a tu palabra y que tu palabra gobierne nuestros corazones. Que seamos, Dios mío, hombres y mujeres, Dios amado, que se alineen a tu voluntad y no a la nuestra. Que aprendamos a discernir, Dios mío, entre las falsas enseñanzas y los falsos maestros, Dios mío, y que tu palabra sea, Señor amado, la que nos lleve al conocimiento de la verdad de tu Hijo amado, mi Dios. Oh Padre amado, en esta hora te adoramos y te bendecimos, Señor. Glorifícate, Dios mío, en esta hermosa hora. Gracias te damos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre. Padre, toda la gloria, toda la honra, toda la majestad, todo el imperio, toda la potencia, Dios mío, sea para ti, mi Dios, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermano.